Bienvenidos a Relatos del Tiempo. A lo largo de la historia, hemos visto innumerables guerras que han cambiado el curso del mundo y la vida de millones de personas. Algunas han sido luchas épicas por la libertad y la supervivencia, mientras que otras simplemente han sido absurdas. Hoy, exploraremos las 3 guerras más extrañas y absurdas de la historia, donde los motivos detrás de los conflictos nos hacen cuestionar la lógica humana. La Guerra del Emú. Comenzamos con la primera de nuestras guerras absurdas, la Guerra del Emú en Australia. La década de 1930 fue una época difícil para Australia, que lidiaba con la Gran Depresión y el desempleo masivo. En medio de esta adversidad, los agricultores en el área de Campion Plains, en Australia Occidental, enfrentaban una plaga de emúes que amenazaba sus cultivos. Los emúes, aves grandes y veloces, se estaban multiplicando a un ritmo alarmante y causando estragos en los campos de trigo. Desesperados por proteger sus cultivos, los agricultores solicitaron la intervención del gobierno. En respuesta, el ministro de Defensa, Sir George Pearce, aprobó una operación militar para abordar la plaga de emúes. Se asignaron a 2 soldados, el sargento Percy Herbert y el artillero John O'Halloran, así como 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos de munición. Parecía una solución sensata, pero lo que siguió fue cualquier cosa menos sensato. El 2 de noviembre de 1932, Herbert y O'Halloran se encontraron con un grupo de alrededor de 1000 emúes cerca de Campion Plains. Lo que inicialmente parecía ser una victoria segura se convirtió en una lucha absurda. Las aves resultaron ser mucho más esquivas de lo esperado, corriendo a altas velocidades y dispersándose en grupos caóticos en lugar de formar una línea de frente conveniente. Además, las ametralladoras Lewis demostraron ser ineficaces debido a su falta de precisión y a la rápida escasez de municiones. Después de 2 días de enfrentamiento, Herbert informó a Pearce que habían gastado miles de balas y solo habían matado a unas pocas decenas de emúes. La guerra contra las aves se convirtió en una burla a medida que los emúes demostraban ser demasiado ágiles y astutos para los soldados humanos. Después de una semana de intentos infructuosos, el gobierno australiano finalmente tomó una decisión humillante: se retiraron del campo de batalla emú. La guerra del emú había sido una costosa derrota para los humanos. En lugar de lograr una victoria rápida y eficiente, los emúes habían demostrado ser un enemigo formidable y desafiante. La Guerra de la Oreja de Jenkins. Continuamos con nuestra siguiente guerra absurda, la Guerra de la Oreja de Jenkins, que tuvo lugar entre 1739 y 1748, es uno de los conflictos más singulares, y en cierto modo, absurdos de la historia. Fue un enfrentamiento armado entre Gran Bretaña y España que se desencadenó debido a una supuesta ofensa auditiva. Asimismo se originó en 1731 cuando el capitán británico Robert Jenkins afirmó que los españoles habían abordado su barco y le habían cortado la oreja como castigo por contrabando. Jenkins presentó su oreja amputada ante el Parlamento británico como prueba de la agresión española. Este acto provocó indignación en Gran Bretaña y se convirtió en un símbolo de la supuesta brutalidad española. La Guerra de la Oreja de Jenkins no comenzó inmediatamente después del incidente de la oreja. Hubo una serie de eventos y tensiones que llevaron a su estallido en 1739. Uno de los factores clave fue la rivalidad entre las potencias coloniales por el control de las colonias en América, especialmente en el área de la actual Georgia y Florida. En 1738, Gran Bretaña envió a un emisario, el capitán Robert Jenkins, a las colonias británicas en el Caribe y América Central para investigar las actividades españolas en la región. Jenkins y su tripulación fueron apresados por un barco de guerra español, y durante el arresto, se alegó que le cortaron la oreja. Este incidente llevó a un aumento de la tensión entre Gran Bretaña y España. En 1739, Gran Bretaña declaró oficialmente la guerra a España, marcando el inicio de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Durante la guerra, las hostilidades se extendieron más allá de América y se libraron batallas en Europa. Sin embargo, el conflicto en América fue donde se centraron gran parte de las operaciones militares. Hubo numerosos combates navales y asedios a fortalezas a lo largo de la costa atlántica. La Guerra de la Oreja de Jenkins, a pesar de su origen aparentemente trivial, tuvo importantes consecuencias.
En 1740, la guerra se convirtió en parte de la Guerra del Asiento, que involucró a otras potencias europeas, incluyendo a Francia. La guerra se extendió más allá de América y tuvo un impacto en Europa continental. La Guerra de la Paja. Nuestra última guerra absurda nos lleva aún más atrás en el tiempo, al año 1587 en Europa Central. Esta fue la Guerra de la Paja, que tuvo lugar en la región de Baja Silesia, en lo que hoy es Polonia. La causa de esta guerra enigmática y absurda se encuentra en un desacuerdo territorial que involucró un castillo conocido como el Fuerte de Reichenberg. En un giro digno de una comedia de enredos, el conflicto comenzó cuando el príncipe Cristián acusó al duque Carlos de Oulx de robarle un montón de heno. Sí, has leído bien, heno. La disputa se centró en si el montón de heno estaba ubicado en territorio de Hohenlohe-Neuenstein o de Oulx. Lo que hace que la Guerra de la Paja sea aún más absurda, es la estrategia utilizada por uno de los bandos. Mientras que los soldados de Hohenlohe-Neuenstein se preparaban para el conflicto de manera convencional, los defensores del ducado de Oulx adoptaron una táctica completamente inusual. Decidieron utilizar pajitas como arma de asedio en lugar de pólvora. La estrategia consistía en amontonar grandes cantidades de pajitas en el campo y luego prenderles fuego para ahogar a los sitiadores con humo. El enfrentamiento en sí fue un espectáculo ridículo. Los soldados de Hohenlohe-Neuenstein se encontraron con una escena surrealista mientras asediaban el castillo. Los defensores arrojaban montones de pajitas ardiendo desde las murallas en un intento desesperado de ahuyentar a sus enemigos. La falta de pólvora y la decisión de utilizar pajitas resultaron ser un obstáculo más para los sitiadores que para los defensores, y la guerra se prolongó en un estado de estancamiento cómico. A pesar de la inusual estrategia de los defensores, la Guerra de la Paja finalmente llegó a su fin. El conflicto se resolvió a través de la mediación de terceros, y se acordó que el territorio en disputa se dividiría entre los dos contendientes. El montón de heno que desencadenó la guerra fue, irónicamente, la clave para poner fin a la lucha. La guerra había durado poco más de un mes, y en retrospectiva, fue un episodio de la historia que dejó una impresión duradera no por su trascendencia, sino por su absurdez. En resumen, la historia está llena de momentos absurdos, y estas guerras son solo una pequeña muestra de ello. La Guerra del Emu nos recuerda que incluso las amenazas más inusuales pueden desafiar al ejército más poderoso. La Guerra de la Oreja de Jenkins muestra cómo un pequeño incidente puede desencadenar un conflicto a gran escala. Y la Guerra de la Paja nos enseña que la falta de lógica a veces puede llevar a resultados desastrosos. Y así concluimos otro fascinante viaje a través de los pasajes del tiempo en Relatos del Tiempo. Espero que hayas disfrutado de este relato histórico tanto como yo. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más aventuras históricas. Juntos, seguiremos explorando el pasado y aprendiendo de las lecciones que la historia nos brinda. Hasta la próxima, amantes del tiempo y la historia.